vamos a convertir la población judía en católicos. Entonces los judíos, para salvarse de la matanza, para salvarse de las agresiones de los católicos, hicieron una estrategia, la población judía. La población judía fingió que se había convertido al catolicismo. Eran judíos encriptados, se dice. O sea, unos judíos que parecían católicos, pero que en secreto realizaban todas las ceremonias judías, el Shabbat, ¿verdad? Se vestían a escondidas con los trajes judíos, prendían el candelabro de ellos, todo eso. Pero en 1492, cuando los españoles y Cristóbal Colón, ¿verdad? Digamos, entre comillas, descubren América, también en España descubren que había poblaciones judías que fingían ser católicas y los comenzaron a perseguir. Estos judíos vivían principalmente en la zona de Sefardia, en España. Eran lo que se conoce como sefarditas. Los sefarditas tomaron dos rumbos. Una parte se huyó a Holanda y vivieron en un lugar en Holanda que se llama Bruselas. Ahí el gobierno holandés les dio la libertad de practicar el judaísmo. Era un país como más abierto en ese sentido. Y otra parte de la población sefardita judía, cuando el gobierno español decidió mandar familias españolas a poblar América, mandaron a las primeras 50 familias, invitaron o ofrecieron a 50 familias venirse a América. Y los judíos consideraron esta una oportunidad para escapar de los católicos. Y entonces se subieron a las carabelas y llegaron a Panamá. Dentro de esas 50 familias, una parte bien importante eran sefarditas. Ahí estamos hablando ya por el 1600. Entonces, los sefarditas llegaron a una zona fronteriza en Panamá y fundaron la ciudad de David en honor al rey David judío. Después se subieron en Chiriquí, Panamá, a una fragata y llegaron a Punta Arenas y fundaron por la zona de Pitaya el primer pueblo colono español de Costa Rica. Fundaron Villa Bruselas en honor a los judíos que encontraron en Holanda, en Bruselas, un espacio de libertad. Entonces vean cómo en Villa Bruselas, que está por aquí, por la zona de Aranjuez, de Pitaya, esta zona, todavía si nosotros vamos ahí, hay un cementerio español y hay también las bases de aquellas primeras casas. Lo que pasa es que los sefarditas se movieron de ahí y una parte se fue para Esparza y fundaron
la ciudad del Espíritu Santo, pero ahí también iban ocultos sefarditas. Estos huyeron cuando se les iba como descubriendo y se fueron a la zona más alejada posible y fundaron la ciudad de Cartago. ¿Por qué la ciudad de Cartago? Porque un rey Cartago moro había del norte de África, había una ciudad en el norte de África que se llamaba Cartago, donde un rey moro había peleado con el Papa hacía muchos siglos, muchos años atrás, y había ganado la victoria. Entonces fundaron Cartago en honor a este rey moro. Estos judíos fundaron iglesias que parecían católicas, pero que no eran católicas. Normalmente las iglesias católicas, la puerta va orientada a Jerusalén, perdón, a Roma, van orientadas a Roma, pero las ermitas judías ocultas como iglesias daban a la entrada a Jerusalén. Por eso la iglesia de Punta Arenas, su entrada principal no va orientada a Roma. Es una de las pocas iglesias del mundo cuya entrada está orientada a Jerusalén. Y muchas de las tradiciones sefarditas judías quedaron en la población tica antigua. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que la cocina judía se llama cocina kosher. ¿Lo han escuchado? Sí, la cocina kosher. No, yo no. No. Sí, ellos tienen una forma particular de cocinar. La olla de los frijoles solo es para los frijoles. La olla para hervir la leche solo es la olla para hervir la leche. Todo es muy aseado y todo tiene muchas normas. Para la Pascua judía, los judíos comían hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Cómo se tradujo eso en Costa Rica? Con el tamal mudo y con la flor de Itabo amarga, que se comía en Semana Santa. Pero en realidad estaban celebrando la Pascua judía. Esa cocina kosher o cocina limpia, los ticos, cuando algo se descompone, digamos que yo tengo frijoles y no los serví, ¿qué expresión se usaba antes cuando algo se contaminaba? ¿Alguien podría decirme qué expresión se usaba? Bueno, que estaban agrios y se botaban. Ajá, pero había una palabra muy tica que usamos. No, yo no. Bueno, decimos que algo se descocheró, Ah, ya. ¿verdad? ¿Qué Descocheró. significa que se descocheró? Que ya no es kosher, que se contaminó. Qué vacilón. Entonces nosotros tenemos tradiciones judías dentro de la población costarricense. Cuando decimos la jupa, ay, me duele la jupa. La jupá es ese sombrerito redondo que se ponen los judíos en la cabeza. ¿Dónde va la jupá? En la cabeza. Entonces, la gente de antes, ¿qué tenés en la jupa? Que era ese sombrerito redondo. Y los ticos más viejos de los años, usan un sombrerito para taparse la jupá que tenían oculta debajo del sombrero.
Entonces tenemos palabras de origen judío, de origen moro. Cuando decimos, ay, ojalá que todo salga bien. ¿Qué significa ojalá? Que Alá quiera. Ay, qué cuidado. Yo pensé que eran dichos así, nada más. Bueno, mis abuelos que eran guanacastecos los usaban mucho. Claro, porque toda la población tica es una mezcla judía española. Y cuando decimos que, uy, no, Dios guarde que eso nos pase, ¿cómo decimos? ¿Qué expresión usamos? A ver, esos ticos viejos, ¿qué pasa con ustedes? Decimos A mí se machalá, me va, Pedro. machalá. Machala, machala. Ah, ya, ya, ya. Que ¿Qué golpeaban si- la madera, ¿no? Ajá, ¿y qué significa machalá, machalá? Que Alá no quiera. Eh, como les explico, la cultura costarricense tiene una enorme influencia judía en nuestra habla, en nuestras costumbres. Las abuelas de antes, la olla para hervir la leche, solo se usaba para hervir la leche. La olla de hacer los frijoles, solo para hacer los frijoles. Y eran gente muy, muy, muy aseada, muy limpia. Después de que estos judíos sefarditas vinieron, ya llegaron, después de ellos se fueron de Punta Arenas, dejaron unas ruinas allá en Villa Bruselas y aquí por Pitaya, y dejaron sus costumbres, sus modos de hablar y sobre todo esa, ese orgullo judío, ¿verdad? Que es algo muy, muy terrible que nos ha caracterizado a los ticos. Nosotros en Centroamérica nos creemos como superiores, como un pueblo bendecido de Dios, ¿verdad? Y de alguna forma ciertas leyendas judías hablan de que la 13ª tribu de Israel llegó a América y algunos opinan que somos nosotros, que Costa Rica es ese pueblo diferente, ese pueblo eh, con otro tipo de percepción. Y para muchos, muchos ticos, su gran sueño en la vida es ir a Tierra Santa, ir a Jerusalén, ir al Muro de los Lamentos. Eh, Todavía existe esta sensación de que hay algo nuestro que pertenece a esa parte del mundo. Don Pedro, De hecho, perdón, sí, pero digamos en esta generación que estamos ahorita, 2023, digámoslo, ya todos esos, eso que usted mencionó, ya no se oye casi, o sea, eso se va perdiendo, ¿no? sí, claro, vamos perdiendo, de ahí que es importante el rescate o la visibilización, ¿verdad?, del origen de nuestra cultura. Nosotros somos un pueblo multicultural. Si ustedes han logrado visitar Centroamérica u otros países latinoamericanos, el catolicismo es sumamente arraigado, sumamente arraigado. Pero Costa Rica es un país que siempre ha sido muy libre en sentido religioso. Y Punta Arenas fue un ejemplo de eso de forma impresionante. Aquí, si bien es cierto, hay un mundo católico, también hay un mundo de iglesias cristianas, iglesias judeocristianas y mormonas, los Bahá'í, hay familias judías ocultas y sobre todo la presencia de los masones en el escudo, en edificaciones, porque estos judíos no son gente común y corriente, son gente de mucho dinero y de mucha relevancia política. El papá de Juan Rafael Mora Porras
en su tumba, que todavía existe en el cementerio de San José, uno puede ir a la tumba del papá del expresidente Mora. Ese presidente en su tumba tiene la estrella de David en su tumba. Se dice que Mora también era medio judío cristiano y medio masónico, y Juan Rafael Mora Porras amaba Punta Arenas, y Punta Arenas tiene algo mágico religioso en su población, esta lucha que hizo Juan Rafael Mora Porras contra los filibusteros. ¿Quiénes eran los filibusteros? Eran enviados del gobierno estadounidense, que es un gobierno principalmente anglicano, cristiano anglicano, y había que pelear contra ellos, porque no solamente era la pérdida de una soberanía, era caer en las manos de un gobierno cristiano extremista, como son, de hecho, todavía los gringos. Este es un pueblo bastante libre. Costa Rica es un pueblo donde si usted es o no católico, no pasa mucho. O sea, ya es muy normal que haya familias de diferentes religiones. Entonces, esa es una característica también, la multiculturalidad, la multireligiosidad, la presencia judía tan invisibilizada nos ha marcado muchísimo, y todavía sigue habiendo grandes líderes políticos, filosóficos, maestros de escuela, colegio, universidad, que se sabe son de tradición judía. Y creo que eso es algo que también vale la pena rescatar y ver en lugares como la antigua aduana de Punta Arenas, con los masones, ¿verdad? Que tienen muchos elementos cristianos, católicos y judíos en sí mismos. Somos una gran mezcla. Mezcla que se ve en la comida, en el tamal mudo, en la flor de Itao amarga, en no comer carne los Viernes Santos, en estas tradiciones católicas que en el fondo siguen teniendo cuestiones judías, y sobre todo en esa actitud tica de sentirnos distintos. Cuando uno va con actividades centroamericanas, los centroamericanos nos ven diferentes. Los nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, sienten que el tico tiene algo distinto. Y el tico, de hecho, es bastante prepotente en eso. Y nos gusta o les gusta de alguna forma humillar a otras naciones centroamericanas. En los partidos, perdón, Pedro, en los partidos, digamos, de la selección de Costa Rica se ve claramente lo que usted está diciendo. Yo fui hace mucho tiempo para el TLC, que no se diera, y al final siempre se dio. De verdad que es cierto, vieras que lo ven a uno con otros ojos, lo ven a uno como un intruso, vieras que extraño, algo así como usted está diciendo. En El Salvador fui yo. Claro que sí, porque de alguna forma nos han heredado eso, ¿verdad? De alguna forma en nuestra sangre viene eso. Sangre bien complicada, porque nosotros tenemos, por un lado, ese orgullo judío. Por otro lado, tenemos sangre afrodescendiente. Entonces somos gente alegre, seductora, que baila, que se mueve, que se contonea al ritmo de las olas. Tenemos sangre asiática porque también nos gusta la disciplina, nos gusta la rigidez, la ciencia. Grandes porteños son grandes catedráticos universitarios. Hilda Chen Apuy, ¿verdad? Toda esta gente. Tenemos sangre europea, no solo española, sangre italiana, alemana,
y con ellos vino el teatro, el cine, la danza, la música. Punta Arenas tiene música desde principios del siglo XX, sus retretas, tiene bailes movidos como el tamborito chiricano. Los nicaragüenses vinieron a Punta Arenas y se llevaron elementos musicales. El punto guanacasteco, y esto es algo que los guanacastecos seguro lo odian a uno, ¿verdad? Porque el punto guanacasteco en realidad es puntarenense. El punto guanacasteco es un tamborito chiricano al que le cambiaron la métrica, pero es un tamborito. Se baila como tamborito, en círculo, se rodea, y la letra y el ritmo y el movimiento no es el típico movimiento guanacasteco, es otro movimiento. Entonces, Punta Arenas, alguna gente dice, es que a Punta Arenas llegaron a los ritmos. No, por Punta Arenas entraron los ritmos. Entró los ritmos africanos, entraron las costumbres asiáticas, el gatito que atrae con la mano, el colocar cosas rojas, el celebrar la disciplina, el estudio riguroso. El Liceo José Martí fue el primer colegio nocturno del país. En Punta Arenas hubo cines por todas partes. El cine Sun Yat-sen, el cine oriental, el cine central, el cine El Carmen, en fin, muchísimos cines. El cine Mascota, donde se presentó teatro. Virginia Grutter, la más grande artista escénica que ha tenido Costa Rica. La única mujer de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, puntarenense que logró estudiar en Alemania, que se convirtió en gran escritora de cine y que el año pasado fue nombrada benemérita de la patria. ¿Quién sabe quién es Virginia Grutter? Una mujer que la adopta un alemán, porque la mamá de Virginia se casa con un señor de apellido Grutter y ella lleva el apellido alemán. Tenemos un pueblo en San Miguel de Barranca donde vivió el príncipe Segismundo de Prusia y la princesa Inés Carlota de Sajonia y Altenburgo. También los príncipes vinieron a afectar la cultura puntarenense con la cultura agrícola, con la cultura apiaria, ¿verdad? Introdujeron al pueblo de San Miguel ese abolengo alemán, esa actitud de servicio del campesino puntarenense antiguo. Y sí, lamentablemente, como dijo la compañera, la gente desconoce todo esto. Hace poco un muchacho joven, le mencionamos lo del Salón Los Baños y dijimos, aquí quedaba el Salón Los Baños, y se vuelve y dice, ay, en serio, yo creí que eso era creí que eso era un cuento. Aquí de verdad existe un Salón Los Baños. Sí, claro, aquí estaba el Salón Los Baños, allá estaba el Caracol, el Pliquitis, el Bum Bum, el Tom Jump, la Nave del Olvido. En fin, había muchísima presencia de la danza, el baile del salón, el bolero, el cha-cha-cha, el mambo, el tamborito chiricano, la polca. Se bailaba de todo eso. El merengue, la salsa, el swing criollo, la cumbia colombiana. Dígame una cosa, don Pedro, ¿por qué motivo fue que quitaron esos salones? No estorbaban. Mira, somos un pueblo diferente. Comparado con Heredia, San José, Cartago y Alajuela,
Punta Arenas es otro mundo, un Sí. mundo bastante libre, cerca del mar, un mundo particularmente dominado por la mujer, el mundo de las matriarcas porteñas, y los josefinos nunca soportaron que una madre, una mujer, fuera la jefa de una casa, que una mujer le pusiera el apellido de ella a su nieto, porque su hijo no lo quería reconocer. En Punta Arenas la que mandaba en los hogares era la mujer, era la que dominaba, la que mandaba, la que administraba. Ustedes, los porteños más viejos, y hay por aquí, ustedes me dirán cómo eran sus mamás. El hombre permanecía callado y la mamá era la que ordenaba y mandaba en la casa. En mi casa por lo menos mandaba mi mamá. Y Bueno, en el mi casa, tamborito, en mi familia mandaba a mi mamá, pero ellos eran nativos de Guanacaste. claro, porque de alguna manera los indígenas eran pueblos matriarcales, que eso lo heredaron de nosotros. En cambio, en el Valle Central, estos españoles que llegaron prácticamente destruyeron la cultura indígena del Valle Central. Queda muy poco de ellos y ya muy afectados, ¿verdad? También. Pero en No, y ahora estos también con las lados, nuevas leyes, ¿verdad? Y ahora con las nuevas leyes y con el Instituto de la Mujer y toda la cosa, también han ido a aplacar todo eso. sí. Entonces, nuestras matronas de antes eran las que controlaban la cultura, la educación, la economía, todo de las familias antiguas. Yo creo que hay que rendirle un homenaje a las matriarcas porteñas, a esas mujeres dominantes, que se ilustra muy bien en el concepto de la Virgen del Carmen, en el concepto de Narumi, la diosa indígena del manglar, ¿verdad? Ajá, Esta ajá. presencia de la maternidad, de la dadora de vida, que es tan importante. Las comidas porteñas son muy, ahora es que todo el mundo come salchirraspi, yupi, carne, no sé qué, pero en su momento se comía tolpujagua, tamales, tamal mudo, flor de Itabo, salpicón porteño, ceviche, se comía tortilla palmeada. ¿Por qué? Porque estábamos impregnados de un montón de culturas. El vigorón, los raspados del sur de Latinoamérica, de Colombia, Panamá, estos lugares donde se creó el raspado. El Churchill sí nace en Punta Arenas porque había un señor que se parecía a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, que llegaba a los kioscos y decía, quiero un granizado, pero me le eche una copita de helado, por favor, en lugar de miel. Y ahí es donde nace el Churchill. ¿Qué es un Churchill? Es un granizado con helado, 3 leches y esas cosas. El Churchill tradicional, el granizado, mejor dicho, tradicional, era hielo raspado, sirope y arriba llevaba miel de tamarindo o miel de piña o miel de grosellas. Eso era un granizado. Ya el Churchill lleva helado y 3 leches y estas cosas. Pero por eso se llama Churchill, porque había un señor que los porteños le pusieron de apodo, Churchill, ¿qué está comiendo? Churchill, ¿verdad? Porque se parecía, el señor tenía un parecido a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Entonces las comidas, nuestra habla tiene elementos judíos, elementos africanos, elementos asiáticos, elementos colombianos, panameños. Nuestra música es una música alegre,
por aquí entró la música al resto del país, no por Limón, porque no existía, entró por Punta Arenas a todo el resto del país. Aquí venían los músicos, escuchaban a los músicos porteños y se llevaban la música. Transformaron el tamborito en sus parranderas, en sus tambitos. Tomaron los puntos chiricanos y los convirtieron en puntos guanacastecos. Pero si hemos de decir algo, podríamos decir que Punta Arenas es la cuna de la cultura popular costarricense. La entrada, la llave de acceso, el ingreso del mundo entero a Costa Rica. Es Qué un bueno. puerto, es un lugar de entrada. Yo pienso que también un muelle, una imagen de barcos, fragatas, llegando, ¿verdad? A Punta Arenas, es la llegada de las culturas que nos dan nuestras identidades diversas. La figura de las mujeres matriarcas, patronas, la figura de grandes santos, ¿verdad? Que se preocuparon por los niños huérfanos, por las niñas abandonadas, como Rosalía Palacio y Fray Casiano de Madrid. ¿Por qué? Porque la maternidad, el hijo es distinto. Usted ve que un papá porteño abraza a su hijo, lo besa, le dice te amo, papi. En Punta Arenas hay dos palabras que los josefinos detestan. Cuando nosotros le decimos a una mujer, madre, venga, o mami, tome, ellos creen que les estamos faltando el respeto. Yo les he tenido que explicar, para nada. El hecho de que un porteño le diga a usted mami, no le está diciendo mami rica, mi amor, no. Le está diciendo mami en un sentido de respeto máximo, porque para el porteño la madre es símbolo de autoridad. Y cuando un porteño le dice a otro hombre, papi, pa, mi tata, es porque en Punta Arenas existe algo muy, muy terrible, que es el mundo de la pesca. Entonces, el pescador se va y es la nostalgia de la partida. No sabemos si ese hombre volverá. Por eso es que los hijos y los padres se aman tanto, porque cuando el papá regresa del trabajo, no es que regresó de trabajar, regresó de una posible muerte. Por eso el bolero porteño tiene esa sensación de nostalgia, recordando mi puerto, ¿verdad? Jamás podría olvidar aquel lindo verano y no sé qué, donde conoció a alguien y se fue y esa persona volvió a Punta Arenas al reencuentro. Punta Arenas es un lugar de encuentros y reencuentros, de idas y venidas, de volver. Por eso es tan lindo vivir aquí, porque es un símbolo de una vida que se renova constantemente. Qué bueno, qué bueno. Hay muchas cosas, bueno, que en mi época yo no las conocía, como esto que usted está hablando. En realidad tiene una rica tradición Punta Arenas, pero lo que me extraña a mí es que en el Ministerio de Educación eso no se da, o sea, no se le habla a los chicos, entonces como que se va perdiendo eso. Claro, claro, los guanacastecos lo resolvieron con la guanacastequidad, con Ajá. programas adaptados a la cultura guanacasteca. Nosotros deberíamos de tener nuestros programas a la puntareneidad. Los 17 de septiembre, celebrar nuestra puntareneidad, celebrar nuestras identidades puntarenenses, nuestras tradiciones, que no son lo que los josefinos creen, que Punta Arenas es un lugar de birras, putas, borrachos y guaro. No, la puntareneidad es andar en bicicleta libres,
sacar las mecedoras a la acera y conversar. Es comer con la mano un vigorón. Es comerse un engranizado, un Churchill. Es poder caminar por la playa descalzos, sin camisa, frescos, libres. Sí, Eso es la cierto. puntaneidad. Hablar con claridad, cara a cara, porque aquí no tenemos nada que ocultar, no estamos dominados por un catolicismo absolutista. Tenemos un orgullo. Hay que recuperar todo eso. Exacto. Las tertulias de las mecedoras, ¿qué son esas tertulias? La familia libre que se reúne, el esposo que volvió del mar vivo, la madre que se le dice mamá, mami, con un respeto, y cuando un hombre le dice a otra mujer mami, le está diciendo te respeto como dadora de vida. Y cuando le decimos a otro amigo, papi, papá, papá, estamos diciendo, compa, qué dicha que estás vivo, qué dicha que compartimos la vida juntos. No le estamos faltando el respeto. Y aquí tratan de imponer leyes que nos quiten nuestra forma de hablar, usted no puede decir mami a una mujer, porque eso es ser machista. Digo, no es ser machista. Más bien es un símbolo de respeto. Claro. Yo creo que en estas pinturas de la concha acústica es interesante porque ahí se va a pintar todo esto que aquí se ha hablado, o sea, para traerle a esta nueva juventud, a esta época de estos jóvenes que desconocen. Vea ese que le pregunta a usted que si era cierto lo del salón de los baños. Yo sí me acuerdo, era un gran salón y abierto y sin aire acondicionado, el aire de la playa, bien rico era. Que había una zona abierta para bailar bajo la luna. Ajá, cierto. Había pequeñas terrazas, hermoso era. Sí, Charita. Igual que la deriva, era abierto también, era abierto. La deriva, el caracol, la nave del olvido de barco se convierten en un pequeño bar y salón de baile. Elton John. El Elton John, el Pliquites, el Tacairé. Sí. Disculpe, lástima, don Pedro. ¿verdad? ¿Y existen las fotografías de esos salones de baile para orientar? Sí, hay algunas fotografías que todavía existen. Puedes poner en el buscador de Google fotografías antiguas de Punta Arenas y ahí te van a aparecer varias. Perfecto. Y te van a aparecer también chozas de forma como los chiricanos construían sus casas originales. Que era muy importante, que demuestra que sí, que aquí vivieron poblaciones chiricanas importantísimas. Perfecto. Otra cosa que yo quería preguntar, ¿cómo podemos, porque a mí me gustaría que está reflejada, ¿me escucha bien? No. Sí, claro. No sé, ¿cómo podemos reflejar presentación sefardita, china y masónica en Punta Arenas? Si hay algunos personajes que podemos pintar o cómo meterlos en los trajes típicos, ¿a usted qué parece? Yo pienso que ustedes deberían de visitar el Museo Chino. Qué bueno. El Museo Chino, ahí pueden hablar con Mario Chin. Eso está, ¿cómo les digo? Por la Parada del Roble. En Punta Arenas, donde se agarran los buses del Roble. El que está en la esquina, don Pedro, el que está en la esquina. Ajá, en el segundo piso está la Asociación Huación y ahí queda el Museo Chino. Ahí está. Qué bueno. En cuanto a los masones, se pueden poner el escudo puntarenense tiene símbolos masónicos. Ok. Y en cuanto a los sefarditas,
sí, ahí no sabría cómo, una estrella de David podría Ujú. ser. Tal vez es que está limitado el tamaño de mural, mientras es Claro, grandísimo, pero está limitado y están tantas historias interesantes que se hace difícil elegir una, ¿verdad? Entonces, claro, ahorita vamos a hablar con los compañeros y artistas que al final vamos a elegir. Y sí, y después tal vez, si usted hace favor, consultar con usted otra vez, qué a usted le parece, cómo reflejarlos así allá. Porque sí, claro. usted nos da mucho, mucho material que nos está inspirando. Ok. Sí, Ali, pregunto, ajá, digamos, como son varias situaciones que don Pedro y doña Cinia contaron, no sé, sí, se me ocurre a exacto. mí, no puede hacer algo diverso, no se puede. ¿Como diverso de qué? Diverso que sea, digamos, un poquito o una de cada una de las historias que se contaron. Como un collage. Ajá, Sí, exacto. no, vamos a ver con ustedes, porque hasta que yo, mientras yo tomé las fotos de la concha acústica, no puedo ahora visualizar muy rápido cómo meter todas estas historias, meterlos juntas. Ujú, ujú. Entonces, hay que valorar bien, porque el tamaño está muy grande, pero allá hay ventanas que nos limitan y por arriba no vamos a pintar tanto mucho, porque allá solo pueden pintar mis asistentes, no va a poder pintar el grupo. Ajá, exacto. Sí, y no estará tanto visible, pero sin embargo podemos considerar, sí, unas formas no tan realistas para meter máximo de las Ujú, historias. exacto. Una cosa más que yo quería preguntar es de los extranjeros famosos que han visitado Punta Arenas. Aquí tengo anotado José Martí. José Martí, Rubén Ujú. Darío, Ajá. estuvo en Punta Arenas también. Antonio Maceo, Ujú. también estuvo en Punta Arenas. Sí, estos todos pasaron por Esparza, eso yo. Ajá. Los Ya los... Príncipes, Ajá, Príncipes sí es muy importante. que, ajá. Y era cierto, don Pedro, ¿no? Que ahí en San Miguel hay un volcán. Aparentemente hay, bueno, yo no soy geólogo, pero sí he escuchado que hay hay unas aguas termales, ¿verdad? Uno va por el lado de San Joaquín, que está frente a Recope, un Ajá. río y ahí se siente, ahí el río es de agua caliente. Y Ujú, creo que ese Ya. río baja desde incluso San Jerónimo, me parece. ujú. San Jerónimo de Esparza. Ajá. Sí, sí, en San Jerónimo sí hay aguas calientes. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Pero Aquí hay están tanto muy que descubrir. escondidos. Sí, muy escondidos. Sí. Uno no puede caminar allá fácilmente. Es como 3 horas caminando por el río. Híjole. Sí, sí, muy duro. Ok, una pregunta más, don Pedro. ¿Qué son deportes típicos de Punta Arenas, Cantón Central? Digamos, Como unos... Ujú. deporte muy recreativo, pero así, símbolo del porteño, el andar en bicicleta. Ajá, perfecto. Es lo más porteño que yo te puedo decir, aparte de Ujú, nadar, y también algo sumamente porteño es la mejenga de la playa, Ajá, ajá. Cierto. sumamente porteño. ujú, Mejenguear en la playa, jugar bola, fútbol, pero en la ujú. playa, descalzos, Ajá, sin camisa, ajá, hombres, mujeres, niños, niñas, ponen 2 palos y ahí hacen la canchita y con una bolita juegan en la playa. En la playa hablamos de la arena, ¿verdad? Ujú, ujú. ujú. En marea baja, ojalá, y eso es muy porteño. Andar en bicicleta en la tarde, ya cuando bajó el sol, es sumamente porteño. De hecho, los amigos se quedan en ver. ¿Qué? ¿Vamos a andar un rato en bici? Sí, claro, vamos. Se van 2, 3 amigos a andar en bicicleta.
porque Punta Arenas es muy plano y es muy refrescante, muy relajante, es muy recreativo. Una pregunta, bueno, ya usted nos comentó que podemos visitar el Museo Chino, pero para usted, ¿alguna persona china muy representativa de Punta Arenas que podemos pintar? Pero no debe ser una persona viva, eso es una cosa importante, porque si ponemos una persona viva, los otros estarán enojados. Eso es algo que ya pasemos a esparce. Sí, sí, ahí está un señor, una persona viva, No, debe ser una persona ya muerta para que los vivos no se pongan enojados porque pintamos este y no pintamos el otro. Sí, bueno, está doña Hilda Chen Apuy, y también está un señor que no recuerdo bien el nombre, pero fue uno de los chinos más emblemáticos que creó familia de esta gente de la librería Gen Wong. Ah, sí, sí. Ustedes pueden preguntar Que ahí. todavía existe esa librería. Ya sería como la segunda generación, más o menos, ¿verdad, don Pedro? Sí. Ay, ¿cómo era que se llamaba ese señor? No sé, pero... Pero podemos preguntarle a él, Elisa. Sí, a podemos los preguntar. Descendientes de ellos. A los descendientes de ellos, porque esa librería existe. Está por la esquina del colegio del Liceo centro, José de Martí. Punta Arenas. Ajá, del Liceo José Martí. Ok, compañeras. Aparentemente este señor vino escondido como en un barril, en un barco mercante que vino de China a Punta Arenas. Él vino como polizón y como que la familia todavía conservaba el barril donde él venía escondido. Qué vacila. ¿Qué se llama eso? Polizón. Un polizón es alguien que viene de incógnito, o sea, se subió al barco sin pasaporte, sin nada y se fugó de China, ¿no? Escapó del imperialismo chino. 3 minutos, ¿le quedan esta reunión? Sí, no sé si ustedes quieren terminar o vamos a abrir la otra reunión. Bueno, yo lo creo completo, Ali. Hasta aquí Sí, yo siento completo. igual. Más bien muy extenso, más bien, que está muy lindo, porque muchas cosas yo al menos no las conocía. Oiga, y tengo tiempo de ir a Punta Arenas. No, está muy impresionante la presentación de don Pedro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, estamos para servirles. Y que le vaya bien en esa operación, don Pedro, que lo podamos ver y comernos un churchi. Sí. Entonces yo propongo que ya terminamos para hoy y si vamos a tener otras preguntas, los mandamos a don Pedro por WhatsApp cuando vamos.